La culpa, ese sentimiento humano que te persigue cuando hiciste algo malo y muchas veces sigue ahí pensando si hubiera hecho tal cosa no hubiera pasado esto. Muchas veces la culpa son consecuencias de nuestras acciones y fueron porque nosotros decidimos que así fueran, ya sea una infidelidad hacia tu pareja, pero en otros casos la culpa es más compleja. Y les pregunto qué pasaría cuando tienes culpa de algo que sucedió y no tuviste nada que ver si no fueron las cosas de la vida que pasó eso. Pues esos sentimientos tiene Francis Ford Coppola por el fallecimiento de su hijo Giancarlo en 1986, que le prometió ir en bote juntos por una mañana, pero él no se despertaba ya que se quedó dormido y su hijo se fue en el bote solo y lastimosamente hubo un accidente y falleció. Y Coppola aún piensa que si se hubiera despertado temprano y acompañaba a su hijo las cosas hubieran sido diferentes, quizás Giancarlo seguiría con vida, quizás podía salvar la vida de mi hijo pero la mía no, ambas vidas iban a ser arrebatadas. Pero quién sabe, no vivimos en una de esas realidades para saberlo, pero Coppola se siente culpable de su muerte. ¿Y por qué les cuento toda esta tragedia? Pues a raíz de esta tragedia y culpa que tiene Coppola crearía su película más personal llamada Twixt. La película inicia con el escritor Hal Baltimore, interpretado por el ya fallecido Val Kilmer, que en paz descanse, y este personaje tiene muchos paralelismos con Coppola y con otra figura que la comentaremos luego. Pero bueno, este es un escritor de novelas de brujas completamente fracasado que tiene deudas, parece ser porque le debe plata a su ex esposa y le promete hacer transferencia e incluso a una editorial le suplica que le dé la transferencia lo cuanto antes es posible, ya que su ex esposa lo amenaza de vender un libro que solo existen 4 copias en todo el mundo. Sé que me adelante mucho, pero siento que es importante tener el contexto que Hal es un fracasado alcohólico que perdió a su hija y que tiene una culpa en su cuerpo que tiene que descubrirse a sí mismo. Pero bueno, en una conferencia de sus libros nadie lo reconoce salvo un alguacil llamado Bobby, que los fans de Tarantino de seguro conozcan a este actor que apareció en las últimas 3 películas del director y como tal este es el primer papel que lo veo a este actor que tenga importancia y hable bastante, ya que Los Odiosos 8 estaba más callado y en las otras 2 no es que haya sido tan importante para la trama salvo para una escena o aparece prácticamente nada. Este alguacil quiere que Hal haga un libro de vampiros y primero él no quiere hasta que tiene un sueño que creo que es lúcido y ahí conoce a una chica llamada B que a pesar que aparezca poco y nada será una de las piezas importantes para comprender y entender esta obra. Y en ese sueño nuestro prota llega a un motel donde sus dueños dicen muchas huevadas y son bien extraños, ya les digo que poco y nada importan salvo que la señora dice que hay niños abajo del suelo y que B muerde a la señora como si fuera una vampira, y ella comenta a Hal que ese sitio hubo muchos niños asesinados y vemos a niños saliendo del sótano con un cura que dice que no escuchemos a B, ahí todos desaparecen y el prota sigue un camino sin rumbo hasta que se encuentra con Edgar Allan Poe, la otra figura que tiene muchos paralelismos con Hal. Y si ustedes no saben quién es él, es un escritor y poeta de terror, de seguro han leído o escuchado una de sus obras. Es más, si ven Los Simpsons y si se vieron la primera casita de horror, el tercer segmento de Homero con el cuervo, a pesar que tenga el humor de Los Simpson, la historia está bien contada con la obra original, o sea, no es una parodia, como otras veces lo han hecho Los Simpsons. Lo aclaro para que sepan que de seguro han consumido al menos esto de Edgar Allan Poe y no fue una parodia. Y el tema de los paralelismos con este escritor Coppola y con el personaje de Hal los iré comentando más al final. Pero bueno, Hal se despierta y aclaro desde ya que el tema de la esposa y todo eso lo saltearé ya que se los conté antes y eso daba igual el orden que lo comentaba. Pero bueno, Hal va con el alguacil y le dice que quiere colaborar con él y ahí el alguacil Bobby le cuenta que murieron niños y una niña murió y tiene su cadáver para analizarlo. El alguacil le propone verlo pero Hal rechaza verlo. Ahí él se lo propone a Sam la idea del relato que le contó Bobby y les aviso que Sam es el de la editorial de sus libros y le dice que no aceptará esto hasta que haya un guión acabado y ahí él se lo pone a hacerlo y vemos que bebe alcohol para escribir y es bien sabido que tanto Edgar Allan Poe como Coppola consumen alcohol a la hora de escribir, pero no se le ocurre nada y Bobby lo ayudará a estar en el sueño lúcido aunque él lo cuestiona que duerma en vez de debatir a la hora de escribir, pero Hal insiste que solo mientras se le ocurre ideas o estando bien borracho. Es más, en ese sueño lúcido se nos confirma esto ya que vemos mientras debate con Edgar Allan Poe que ambos beben para idear y revelar algo muy importante de la niña llamada B.
Y es que ella es huérfana y estaba en un orfanato con varios niños con un cura que este cura quería abusar sexualmente de B y tenía una especie de secta con menores de edad en sí. Este cura no solo es un violador sino un pedófilo y pues B se siente sucia y Hal se despierta y recuerda que había un tal Flamingo de sus sueños que estaba viviendo cerca de un lago y va a averiguar y está que por cierto como dato curioso, si les resulta cara conocida a Flamingo es porque es el que hizo de Benny y en Tetro donde por cierto este perdió la virginidad con dos chicas argentinas, todo un chat, o si son fans de Star Wars pues es el actor protagonista de Han Solo en su película individual, si son fans del slasher pues es uno de los tres que transportaba cocaína en Cocaine Bear, si son fans de terror aparece en Weapons aunque esa aún no la veo, si sos un espécimen único quizás lo reconozcas como el hijo de Obadiah, sí, el villano que dice lo construyó en una cueva con chatarra como que tiene un hijo. Me estarán diciendo pues, en Ironear te lo dicen jaja en sí, sé que esto no aporta nada al análisis pero si no soltaba estos datos juraba que iba a explotar, pero bueno ahí llega el aguacil regañar a Hal por ir ahí y este decide ir a un reloj gigante que lo llamaremos el Big Bang que hacen bastante menciones a relojes durante este film hasta que este tiene un colapso mental y se cae entrando de vuelta al mundo de los sueños. Donde Edgar Allan Poe revela lo mismo que ya sabíamos del cura pero sumándole que él mató a menores de edad. Ahí B se entera y decide huir que ahí la estaba esperando Flamingo en donde este representa la rebeldía y la liberación y en cuanto a B, luego les comentaré tras la huida, Flamingo deja en un lugar seguro a B, pero algo que no se esperaban es que el cura los persiguiera como un acosador donde la ataría y la escondería en un lugar que nadie lo sabría. Ahí Hal y Edgar Allan Poe logran liberar el alma encerrada de B y ahí Hal se despierta. El aguacil lo manda a la mierda por la historia de mierda que anda cocinando que lo manda de vuelta a esos sueños. Ahí ve al cura donde cuando la vi por primera vez parece que te dan a entender que el cura es el mismo que el aguacil pero les digo desde ya que no es así, es solo algo que te hace pensar cuando la ves por primera vez. Ahí Hal derrota al cura escribiendo en su libreta que B le diera latigazos hasta la muerte como manera de venganza para su relato de vampiro que publicara tras toda esta travesía. Edgar Allan Poe le enseña a Hal una montaña de roca donde hay una vista al mar donde ahí nos revelan lo que le pasó a Hal y es que su hija falleció en un incidente de bote por un maleante que ese maleante es representado por Flamingo y ve por su hija y Hal se despierta se va a lo de alguacil donde están muertos todos. Ahí ve el cadáver de B que este mismo cadáver era el que le quería mostrar el alguacil antes saca el palo que tenía y ahí ella lo ataca y lo convierte en vampiro corte a que el libro es exitoso y fin de la historia. Y bueno todas esas escenas que aparecen luego de la conversación con Edgar Allan Poe están en la versión original de la peli, la versión de director fueron eliminadas eso mismo como la escena de la ouija que no comente para nada en sí según mi querido amigo D en su análisis que hizo en Letterboxd que se los recomiendo leerlo comento el tema que la resurrección que fue liberando el alma de B por parte de Hal y Allan Poe cuando Hal regresa al mundo humano se encuentra que funcionó su resurrección y era una vampira. Puede ser cierta esa interpretación y a ver si fue real o ya que quizás fue el cuento que escribió que se lo entregó a Sa o quién sabe. Para mí la liberación de B es como una manera de que Hal ya se liberó de su cuerpo la culpabilidad que tiene del accidente que pasó con su hija y por ende luego lo podría conversar con Edgar Allan Poe. No tienen sentido y dudo que tengan un significado más profundo ya que algo que no les conté es que la idea de Coppola era hacer algo como las pelis interactivas de Netflix pero en el cine y antes de Netflix como plataforma de streaming y es que él vería cómo reaccionaba la audiencia a la película y la modificaría a su antojo. Buena idea la verdad y plasma bien la época que estamos de Coppola su era experimental que empezó con El hombre sin edad hasta Megalópolis y bueno este proyecto fracasó por obvias razones, no era práctico ni rentable y tuvo que juntar todo en una sola peli y por eso hay escenas innecesarias como la de la ouija que no llega a nada y no aporta nada pero me encantó esta peli averiguar todo lo que había detrás ya que esta película es una carta de disculpa que padece de la culpa Francis Ford Coppola de una tragedia que lo atormenta hasta el día de hoy aunque logro entender el por qué la gente no le llegó a cautivar ya que a diferencia de películas como Beau is Afraid o Is Out Evil que tienen un público más amplio con el tema de las ansiedades y paranoias sociales o con el tema de oprimirse a sí mismo siendo trans o del colectivo LGBT acá es solo un trauma del pasado de Coppola que si ya es difícil que las dos pelis que les mencioné encuentren su público siendo experiencias generales pero más de nicho o no tan globalizadas. Imagínense sobre un trauma de un hecho en concreto que la peli lo deja tan ambiguo. En serio por esas razones entiendo las divisiones de la gente ya que si no te importa investigar el pasado de Coppola o no sabes que es una proyección no te gustará para nada la película aunque la gente que dice Coppola no hizo una buena peli desde Drácula no lo comparto, no porque esta peli me
guste mucho, sino que luego hizo pelis para un público más general que están chidas como Tetro. Aunque hablaré más a profundidad de toda su filmografía dentro de un año en el top de Francis Ford Coppola, pero eso ya sería todo. Sé que quizás no sea el regreso que esperaban, pero un regreso es un regreso. Me gustó analizar esta peli, aunque bueno, es muy difícil de conseguir inclusive con nuestro amigo Jack Sparrow. En serio, es triste esto, aunque esto pasa con la mayoría de las pelis de Coppola. En serio, no saben lo difícil que está haciendo su top. Sé que tendré opiniones controvertidas, pero bueno, si no les spoilearé más de ese video, solo que me faltan 9 películas y ahí ya podré hacer el guion y top de nuestro querido Coppola, pero eso ya será para 2026. En serio, creo que seré el único ser humano que se vio toda su maldita filmografía, aunque bueno, ya no debo decir nada de Wings. En fin, espero que este análisis les haya gustado, hayan podido conocer algo que no sabían de Coppola y que nos vemos en la reseña de Peter Pan secuestrador de menores. Adiós. Esperen, ese Peter Pan podría ser cualquiera.